Shalom, shalom, shalom. Estamos de nuevo con esta nueva series. Estamos mirando ahora lo que es el exilio de Ismael. En particular vamos a ver ahora la parte de lo que es la multitud mixta, lo que se llama en hebreo Erev Rav. Durante los días finales vamos a ver que una de las características de antes de la venida del Mesías está en este periodo de lo que es el control de la multitud mixta entre los pastores de Israel. Esto es que al final de los días los elementos foráneos aparecerá dentro del pueblo judío llamado Erev Rav. Nuestros sabios lo han agrupado que habrían de ascender a la prominencia, estará de pie de cabecilla en todas las cabezas de Israel. Esto primeramente se presentó cuando muchos de los edomitas se hicieron reyes de Israel. Perfecto ejemplo de esto, aunque el pueblo de Israel eliminó muchísimo al rey Agripa, sin embargo él fue contado entre los reyes que gobernaron a Israel como una persona de trasfondo convertido. Y hubo muchos sordos que eran de la casa de Edom, que se habían convertido a ser judíos y no tenían el derecho de reinar como reyes, porque nos dice claramente la ley que una persona conversa no puede estar en cabeza o como posición de rey sobre el pueblo de Israel. Los descendientes sí, pero no la persona que se ha convertido. Como dice una traducción de un Midrash mística Tekunei Zohar, he aquí que la primavera ha pasado. Esto significa que el regimiento de las naciones idólatras habría de terminar. La lluvia ha desaparecido, se desapareció, se fue. Esto se refiere al regimiento de la multitud mixta que tomará lugar después de las naciones idólatras haberse desaparecido. Y de nuevo dice, regresa, oh perfectos, oh los perfectos. Es el tiempo cuando la multitud mixta seguirá por arrepentimiento y se volverá a ser perfeccionado, indicado basado en el Tekunei Zohar 144 como un comentario sobre Cantar de Cantares, capítulo 2, verso 11 y el capítulo 7, verso 1. Este pasaje nos dice que después de que el pueblo judío haya pasado la subyacción de los 4 exilios, el último siendo la de Roma, el régimen de la multitud mixta va a estar rigiendo antes de que completamente se arrepienten. Cuando se arrepienten llega a ser completos o totalmente perfeccionados, y esto alude al pueblo judío. Antes que puedan regresar, la multitud mixta va a ascender a poder. Esto se refiere a lo que le caracteriza la herejía, que fue descrito en el Tratado de Sanhedrin, capítulo 98, verso 98a, en la cual yo he mencionado este pasaje varias veces en muchas de mis prácticas sobre las 15 condiciones antes del fin. Y el rabino Elhanan Wasserman da el resumen sobre este asunto en la siguiente forma. En los días ante las pisadas del Mesías, los descendientes de la multitud mixta estará de pie en la cabeza de la nación. Esta misma multitud mixta no solamente serán los líderes del gobierno, pero también se pondrán en la cabeza de los sistemas judiciales. Como dice la Gemara en el capítulo 98b, que el hijo de David no vendrá hasta que ya no haya más jueces o oficiales entre Israel. Y entonces, como dice, traerá de nuevo vuestros jueces como al principio. Isaías capítulo 1, verso 25 al 26. Esto comprueba que en ese tiempo los jueces serán entonces dignos de reemplazamiento. Será reemplazado por personas que son temerosos de Dios. En este momento no lo existe. Y por lo tanto, aun como lo vemos
en el gobierno actual de Israel hay muchas cosas que vemos que hay de corrupción y de arrogancia y de solencia, pero esto será reemplacido por personas temerosas por Dios. La Gemara también cita las palabras del rabino Hana bar Hanina, que dice que el hijo de David no vendrá hasta solo cuando el gobierno cruel o crudo vendrá a su fin. Esto se refiere a la multitud mixta. Sabemos que este gobierno que opera en Israel tiene que tornarse de un gobierno secular, de un gobierno crudo, ateo, insolente y arrogante, a un gobierno en la cual habrá la representación de la humildad, del temor de Dios y de lo que la fe en Dios. Es por eso, es muy importante los pasos que veo con Netanyahu en particular, porque entre los líderes de Israel, el único que ha sobresalido en el foro público y estar dispuesto de aún mencionar Dios en su conversación a las naciones ha sido Netanyahu. Lo demás del gabinete no le gusta hablar ni utilizar cosas acerca del Dios de Israel y el derecho que tiene el judío según lo que dice la fe hebrea y según lo que dice la Torá. Pero Netanyahu se marcó por esto y es por eso que vemos ciertas cosas que precede a lo que va a venir por delante si los líderes de Israel tomarían el mismo paso que Netanyahu. La Gemara cita al rabino Hana ben Hanina sobre esto y como he dicho, hasta que sean dignos, como dice prácticamente hablando que su estatus social es lo que le hacen arrogante y hacerse sentir superior. Pero como dice la Gemara, el hijo de David no vendrá hasta que los arrogantes, ese espíritu de arrogancia, desaparece de Israel. Y esto es lo que sucede en la actualidad con muchos de los líderes rabínicos entre nosotros, que la arrogancia ha traído abajo lo que es lo mejor del pueblo de Israel. Y el Vilna Gaón dice que el poderío económico y el creerse el aire de superioridad son características de esa arrogancia. El rabino Eliyahu Dessler describe la situación como siguiente. Al final del exilio, en el periodo que nuestros sabios se refirieron, que sería ante las pisadas del Mesías, en ella la insolencia aumentará. Cuando el exilio de la presencia divina será llevado a cabo, lo que es la dureza de Israel, sin vergüenza, se mostrará. Estas son las almas, dice él, el rabino Dessler, de aquella multitud mixta que está mezclado con Israel. La fuente primaria de esta impurencia es la insolencia hacia el cielo, hacia Dios. La autoridad sobre la nación santa será puesta en las manos de la multitud mixta y por lo tanto a través de la fuerza de la arrogancia y la autoridad tratarán de implementar actitudes herégicas e impuras, la cual se fortalecerán y el poder de sus manos se levantarán. Esto de pie a la insolencia y lo que es la dureza contra lo que es la fe de la Torá y la adoración al Eterno. Y esta es la razón por la cual vemos que el Eterno permite el surgimiento de tal grupos islámicos para retar, para recordar a los insolentes, para recordar a los que se han enguarecido en sí mismos, que solamente por la merced de Dios que tienen derecho a toda la herencia que Dios le ha concedido al pueblo de Israel. Y el resto entonces regresará, como dice, los muchos van a regresar al judaísmo, a la tierra de Israel, cuyo regimiento será romper, y aquellos que rompen lo que es el yugo de la Torá, de su orgullo en sí mismo, y a través de esto van a tratar de apoderarse sobre lo que es el resto del pueblo. Ellos quieren que la herejía sea dominante, Dios lo libre. Es por eso que la última prueba del exilio es que la presencia divina, la más de todo, estará probándolos todos. Cuando reconocen que esta prueba
en todos sus aspectos. Se afirma la misión que el cielo le ha dado a nosotros en este periodo. Es una fuerte empuje a lo que es el valor del materialismo falso. Si ustedes se han dado cuenta, desde el 9/11 en adelante, todos los asuntos del materialismo ha sido atacado fuertemente en el mundo, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino por todo el mundo, hasta que podamos entender claramente que la raíz de nuestra propia caída es en el poner nuestra confianza en el poder del materialismo, cuando la realidad, nuestra confianza y el poder de nuestra subsistencia está en el Creador y no en las cosas materiales, porque Dios es el oro y la plata, y Él da a quien le quiere darle. Y muchas veces se lo concede a los arrogantes simplemente para traerlo a su propio fin. Como dice acá, tenemos que reconocer esta falsa reclamo que viene a Israel y pelea con Israel diciendo solamente cuando la voluntad de Dios se hace a lo que Dios quiera, a través del pasaje del tiempo, el temor del cielo y la fe aumentará. Tenemos que reconocer que estamos contribuyendo a algo más completo y que está en las manos de Dios y no está en nuestras manos. Dios es el hombre de guerra, dice, y es Él que traerá todas estas cosas al resultado. Nosotros estamos obligados sobre nosotros y no está en nuestras manos, sino en las manos del cielo. Como dice un dicho talmúdico, todo está en las manos del cielo excepto el temor del cielo. Mijatab Eliyahu, volumen 3, la página 217 al 218. Es decir, todo está en la mano de Dios. Por eso nosotros decimos a diario, haremos esto el ordo si Dios lo permite. No que yo voy a hacer esto y yo voy a hacer el ordo. Eso involucra una arrogancia muy declarada. Sabemos que todo debemos depender en Dios. Por eso decimos en hebreo, Bezrat Hashem esto, Bezrat Hashem el ordo. Que Dios permitiendo el Eterno, haremos esto o los ordos. Aquellos que son dignos de la completación de la redención del Mesías serán aquellos que están firmemente mantenidos y con coraje maniendo en sus almas durante los tiempos más difíciles, involucrando las altitudes falsas de mi fortaleza y mi poder que está en mis manos. Aquellos que están afectados e influenciados por la insolencia de herejía, según sería de respeto menor. En contrario, verdad, ser más fuerte en su fe y no se saldrán de lo que es las bases de la Torá y las palabras de nuestros sabios, que se dedicaron totalmente en las obras interiores del estudio de la Torá, la oración y el temor al cielo. Y es cuando esta luz suprema de claridad, de conocimiento, de verdad absoluta, la luz del jardín del Edén, y que toda la oscuridad que contiene una profundidad, un nivel oscuro desde el tiempo de los días del pecado de Adán, será diseminado, será reducido a nada. Y seremos dignos de lo que es la rectificación de este mundo y la revelación del mundo de esplendor del reino del Eterno en el mundo por venir. En las generaciones recién, el hombre en su creencia de que tiene el poder se ha levantado con el fin de tratar de prevalecer su creencia que solamente el hombre existe y más nadie que él. Y él está totalmente en control de todo el cosmos. Y que Él está completamente en el cosmos, cuando en sí esta idea o creencia de que el hombre tiene todo el poder afecta a la tierra de Israel y el mundo en general, reclamando muchas víctimas cuya falta en una fe simplística en el Creador. Ellos todavía descansan sobre la diplomacia y el ejército, el poder de sus manos, como cualquier otra obra del hombre. Nuestros rabinos nos han enseñado que lo más significante de las pruebas que están durante la época en la antesala del Mesías, tenemos que ser fuertes afirmándonos nuestro corazón
en nuestra creencia no en el hombre, sino en nadie más que el eterno nuestro Dios. Es decir, esta prueba nos viene a resultar de que nuestra fe debe ser depositada solo en Dios y en ningún hombre. No importa si el hombre ha dicho que es Dios en carne o que es la misma expresión de lo que es la perfección y está en control de todo. Solo a Dios. Vamos a ver en el próximo video lo que apela la multitud mixta. Espera para ver el próximo video.